Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí. Siempre es interesante poder interpretar lo que sucede, sobre todo cuando hay estudios de opinión previos que hacen pronósticos de lo que va a suceder. Y ayer, con la juramentación de los 4 gobernadores de Acción Democrática, el tema de cuestionamiento se puso nuevamente en el tapete. ¿Cuáles son las interpretaciones que se puede dar? Yo estuve leyendo que hay algunas de las apreciaciones que usted realizó a propósito de la juramentación de los gobernadores ante la Asamblea Nacional Constituyente, diciendo que ahora es más difícil que nunca lograr un acuerdo opositor para convocar a la abstención o participar masivamente en las próximas elecciones. De manera extraoficial se está manejando que el 10 de diciembre pudieran ser las elecciones municipales. ¿Qué piensa usted de este escenario? Sí, bueno, mira, yo creo que tanto el resultado de las elecciones regionales como el evento de ayer o de hoy con las juramentaciones y todo esto, conforman lo que uno podría decir el peor escenario para mucha gente, para el país, pero específicamente para la oposición, sin duda. La juramentación de hoy, incluso sin entrar al debate digamos, terrible de lo que significa esa juramentación para esos líderes o esos gobernadores elegidos por una población que definitivamente no está de acuerdo con que se juramenten en la Asamblea Nacional Constituyente y con lo que hacen un cortocircuito absolutamente inmediato. Más allá de eso, el tema central es que ocurre una fractura que en mi opinión es una fractura demoledora dentro de la oposición. La oposición está en una posición muy difícil para poder rescatar cualquier propuesta. Olvidemos por un momento si la propuesta correcta es la propuesta de continuar una vía electoral, de tratar desesperadamente de mostrar esa mayoría que sigue existiendo del país que quiere cambio, o los grupos más duros o más radicales que piensan que tienen que ir a una protesta nacional, etcétera. Cualquiera de los dos que tenga razón no es ni siquiera el punto central. El punto es que ninguna de esas dos fuerzas en este momento podría tener éxito, porque están fracturadas. Y al fracturarse, sin una posibilidad concreta de reconstruir esa relación, la verdad es que yo diría que este es el peor escenario de la oposición en 19 años. Gerardo Blay, cuando se dio el reconocimiento de los resultados, hacía un exhorto interno a la Mesa de la Unidad Democrática a revisar las estrategias. También veíamos cómo el día de ayer el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, decía que este acto de juramentación era una muestra de las debilidades internas de la MUD. ¿Cuál cree usted debería ser la ruta de la oposición venezolana en este sentido? ¿Se debería reemplazar a la MUD como en su momento se hizo con la Coordinadora Democrática y buscar una nueva fórmula de coalición política? ¿O piensa usted que el Partido de Acción Democrática, con este protagonismo de 4 gobernaciones, sería el que lleve la bandera de la oposición venezolana? Mira, yo creo que hay un primer elemento importante, es que el camino de la oposición tuvo un retroceso, por cualquiera de nuevo que sean las razones, porque de entrada yo creo que el resultado de las elecciones regionales no refleja para nada la opinión de las preferencias de la mayoría, pero sí puede reflejar muchas cosas, dentro de las cuales una es una fractura opositora que impide que junta completa pueda luchar contra una corriente muy difícil de un gobierno que controla poder, recursos, instituciones, etcétera. ¿Qué pasa? Para empezar, cualquier estrategia futura de la oposición arranca por reunificarse, por buscar unos mecanismos comunes a través de los cuales van a dirimir sus propias diferencias. Si tú no haces eso, las probabilidades de éxito futuro de la oposición están totalmente comprometidas. Porque tú, ¿qué va a salir ahorita tú? Obviamente el gobierno va a llamar a elecciones municipales. Y más bien es extraño que el gobierno no llame a las elecciones presidenciales cuanto antes. ¿Por qué? Bueno, porque si tú llamas hoy a una elección, ¿cuántos opositores crees tú que van a salir a votar? Entonces, ya ni siquiera se necesita hacer una denuncia de una elección no competitiva o de fraude electoral. No va a hacer falta. Y no va a hacer falta, ¿por qué? Porque cuando un opositor se pare a decirle a la población masiva, a esa que tú llamaste a la elección para poder mostrar la mayoría, le dices que vaya y vote ahora, otra vez, lo que te van a tirar una trompetilla. Eso es lo que te van a hacer. Entonces, si tú primero
no logras ponerte de acuerdo y buscar los mecanismos a través de los cuales tú vas a plantear tu lucha política en el futuro y que probablemente exigirá en efecto discusión, nuevas reglas de juego, líderes, un montón de ofertas y también negociaciones políticas que le rescaten confianza a la población opositora básica. Las posibilidades de éxito o en una elección o en una protesta, cualquiera de las dos, será muy pero muy pobre. Yo estuve revisando un artículo que usted publicó titulado ¿Qué pasó? Y termina con la pregunta ¿qué viene ahora? Son dos preguntas que muchos venezolanos se están haciendo en este momento. A propósito de la juramentación de los gobernadores, ¿qué puede pasar con estos gobernadores que fueron ya juramentados ante la Asamblea Nacional Constituyente? Estaba previsto y convocada ya para el día de hoy a las 12 del mediodía una rueda de prensa donde Ramos Ayub, de manera extraoficial, se estaba diciendo que podría expulsar a estos 4 gobernadores de las filas de Acción Democrática. La gobernadora de Táchira en su rueda de prensa señalaba que ellos estaban dispuestos a asumir el costo político. ¿Quién paga este costo político y cuál sería el futuro del gobernador del estado Zulia al desenmarcarse de esta juramentación? Sí. Bueno, con respecto a los gobernadores que se juramentan, hay un costo muy importante, un costo político muy importante. El costo político, primero, con sus bases. Es decir, las bases que votaron por esos gobernadores no van a estar de ninguna manera soportando la idea de una juramentación frente a la Asamblea Nacional Constituyente. Ni siquiera, de nuevo, yo no estoy evaluando ese proceso, te estoy diciendo el impacto de esa juramentación sobre esos gobernadores es políticamente demoledora. Y hay unos costos que tienen que ver para la oposición. Es decir, la oposición se mostró en esa juramentación fracturada, como también se muestran los líderes nacionales opositores que de alguna manera le están diciendo al país: yo no controlo ni siquiera a los actores que fueron de alguna manera elegidos en esas elecciones para tener un criterio común sobre lo que íbamos a hacer. O sea que eso obviamente tiene costos políticos para toda la oposición. También tiene costos políticos la no juramentación. Es decir, la gente no entiende que todos los procesos, digamos, son muy complejos. Es decir, no juramentarse, por ejemplo, yo creo que la decisión de Juan Carlos Guanipa, del gobernador Juan Pablo Guanipa, que es además un gobernador que fue al menos consistente con su propuesta y con su discurso. O sea, porque los otros no lo fueron. Es decir, más allá de si lo tenían que hacer, no lo tenían que hacer. Hay un tema de coherencia. La coherencia, hay un tema de coherencia fundamental. Está clara sobre la mesa. Tú dijiste que tú no lo ibas a hacer. Tú dijiste que la Asamblea Nacional Constituyente era ilegítima. Tú has dicho abiertamente. Cuando tú lo haces, rompes, haces un cortocircuito con ese proceso. Por lo menos Juan Pablo Guanipa está siendo coherente, consistente con su planteamiento y así está privilegiando la ética en el concepto político del país, pero tiene costos, claro que tiene costos. Es decir, en ética está absolutamente respaldado, pero número uno, ese gobernador no va a poder instalarse en la gobernación del Estado. ¿Y si se convoca nuevamente elecciones? Porque ese escenario también estaría latente. Lo cual, por cierto, sería un desastre para la oposición, porque no hay nadie en la oposición que pueda ganar en este momento la gobernación del Estado Zulia que no sea Juan Pablo Guanipa. ¿Por qué? Porque nadie va a votar. Y mucho menos sabiendo que esos nuevos candidatos van a ser justo aquello por lo cual el otro se está sacrificando. Por lo tanto, el gobierno ganaría corrido cualquier elección secundaria en el Estado Zulia. Ahora, ese sacrificio que Juan Pablo Guanipa está haciendo se traduce, de nuevo, que yo celebro en términos de su honestidad y de su ética política, pero desde el punto de vista pragmático, la verdad es que el sacrificio no significa que la oposición vaya a poder rescatar lo que perdió en las elecciones regionales. Es decir, eso no termina pragmáticamente con una solución de problemas. Desde el punto de vista de pragmatismo, y me encanta que hayas utilizado esta palabra, ¿cómo se define esta realidad en los escenarios internacionales? Porque se están haciendo señalamientos, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, ha dicho que ha hecho denuncias de fraude, inconsistencias numéricas, sin embargo, no está avalado esto por pruebas contundentes o denuncias formalizadas ante el Consejo Nacional Electoral, excepto las denuncias que recaen sobre el Estado Bolívar. Desde el punto de vista pragmático, ¿cómo se puede interpretar esta realidad ante el mundo y qué mensaje se está dando ante el mundo con esta realidad? Sí, mira, la razón de la derrota, la razón obvia por la cual tú tuviste un resultado completamente extraño, extraño quiero decir, no esperado, que no refleja esa mayoría, es multifactorial.
tiene que ver, número uno, con que no era una elección competitiva. Número dos, también con una abstención en una parte de la Luis Vicente, oposición. la número 3 me la vas a decir al regreso. Claro. Vamos a hacer una breve pausa y venimos con más de Entrevista a Venevisión. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos en Entrevista a Venevisión conversando con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Quedamos en el aire con el tercer punto de la explicación que usted argumentaba acerca de lo que sucedió en estas elecciones regionales y lo que se está vendiendo en el escenario internacional, porque hay muchísimas inconsistencias y el gobierno ha señalado y ha denunciado una suerte de cruzada internacional para deslegitimar estos resultados. ¿Qué puede hacer la oposición ahora y qué pasó? Que es la gran pregunta. Sí, yo creo que lo que pasó no depende de una sola variable. Me parece que esto es un tema absolutamente multifactorial. Como decía, hay un primer elemento, que no es una elección competitiva como nosotros las conocemos. Tú tienes una elección donde no se permitieron las sustituciones de los candidatos, que eventualmente es un tema que está en la ley, y no se permitió que la MUD, que había ido a una elección primaria, pudiera sustituir los candidatos que habían perdido en su elección primaria. Que por cierto, si tú ves el caso del Estado Bolívar, encuentras que esa no sustitución hace que Andrés Velázquez esté en esta cruzada de defensa, porque él, sumando los votos opositores, gana la gobernación del Estado Bolívar. Pero además, también hubo unos cambios de electores y de mesas a última hora que son absolutamente no competitivos, no transparentes. Eso tiene impacto en la elección y hace que tú no estés reflejando necesariamente en ese resultado lo que la opinión pública quiere o piensa. Pero el segundo elemento es que la oposición también fue a ese evento electoral dividida. Había un grupo importante de los opositores que estaban diciendo que no se podía ir a un proceso electoral, que no se debía votar. Pero eso no se parece mucho a lo que sucedió en la Asamblea Nacional cuando la oposición se abstuvo y obtuvieron todos los escaños del Partido Socialista Unido de Venezuela. Claro, ¿No hubiese sido ese un error político más grave? Pero en ese caso se retiraron todos y tuvieron una posición homogénea. En este caso no se retiraron todos, sino que van divididos al evento electoral. Y aun cuando la abstención global de la elección no es mucho más alta o no es muy distinta a la que hubo en las elecciones regionales anteriores, lo que es verdad es que toda esa abstención, más de 83% de esa abstención, era una abstención que hubiera votado en contra del gobierno. Con lo cual, si tú estás luchando contra corriente y no todos reman, ibas a perder. O la teoría de Noel Newman, el vagón del éxito, todos se montaron en ese vagón porque tal vez les lucía más disciplinado y más coherente. Es posible, pero lo que en mi opinión ocurre más claro es que no pudiste mantener la idea de una votación opositora masiva a título nacional. Y el tercer elemento están ya las denuncias concretas también de fraude, por ejemplo, lo que se está presentando en las actas en el Estado Bolívar, que eventualmente es otra historia que ellos tendrán que demostrar. Luis Vicente, hay una pregunta que se han formulado muchísimos dentro y fuera del país. ¿Cuál es la explicación racional para que un gobierno en la que se ha definido como la peor crisis de la historia en materia económica, llámese guerra económica, llámese crisis económica, pueda de alguna manera atomizar a la oposición en un momento como este? ¿Cuál es la explicación? Bueno, lo primero es que la crisis es terriblemente mala y el resultado ha sido una pérdida importante de popularidad y respaldo en el gobierno. Los resultados de las elecciones regionales de ninguna manera reflejan el matriz de preferencias políticas en Venezuela. La mayoría de la población no es chavista. La mayoría de la población quiere cambio. Y la mayoría de la población, si votara, votaría en contra del gobierno. Ahora, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, sí, claro, ha incorporado acción, controla recursos, controla instituciones, está mucho más homogéneo, tiene maquinarias, desarrolla estrategias y se encuentra con una oposición mucho más débil, que ha sido sujeta a muchos vaivenes a lo largo de estos tiempos, que ha tenido muchos fracasos y pugnas internas. Y el gobierno ha alimentado esas pugnas internas a lo largo de todos estos procesos electorales. El final de la historia es este. Tú tienes un grupo de gente que cree que el gobierno no puede salir por ninguna vía
que no sea la vía radical. Y un grupo de gente que piensa que es indispensable reconstruir la potencia electoral de la oposición, que incluso en condiciones inadecuadas se tiene que luchar por esa vía para buscar un cambio en Venezuela. Bueno, ya esas dos diferencias hacen una fractura muy difícil de rescatar. Y si ahora además le incorporas las apetencias individuales de los líderes, algunos líderes opositores que quieren controlar el poder a futuro, el tema se pone todavía mucho más complicado. Seguiremos hablando de este y Claro otros que sí. temas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Gracias por estar en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes.